Un joven predicador frente a personas maduras o ancianas en un auditorio puede pensar: lo que voy a decir hoy va a resultarle muy infantil a estas personas porque ellos realmente conocen la Biblia. Sin embargo, hay muchas personas que ya peinan canas, que tienen muchos años en la iglesia y que todavía se encuentran en un estado de inmadurez espiritual, como niños menores de edad, como niños en cuanto al conocimiento de Cristo. Personas que, aunque tienen muchos años de vida, nunca han crecido espiritualmente. Es el Espíritu de Dios quien puede enseñarnos tanto a los jóvenes creyentes como a los creyentes ya maduros las verdades que solamente el Espíritu puede revelarnos en las Sagradas Escrituras. Lo que resulta verdaderamente alentador es que el mismo Espíritu de Dios que nos está guiando y nos está enseñando puede enseñarte a vos también. Si sos un nuevo creyente, el mismo Espíritu de Dios te ha colocado en la posición de un hijo adulto por la adopción. Y no hay experiencia tan maravillosa como esta. Mi querido hermano, mi querida hermana, quiero que sepas que el Espíritu de Dios te guiará y te llevará a conocer toda la verdad. Simplemente si vos deseas conocerla y si estás dispuesto a que Él sea tu maestro. Sigamos ahora con este pasaje de Gálatas capítulo 4. Vamos ahora al versículo 6, que trata de la experiencia de ser hijos de Dios. Dice en el versículo 6 de Gálatas 4: ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. La frase "ustedes ya son hijos" constituye una enérgica declaración. O como Pablo lo expresó muy claramente en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 16, donde dice: el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y en este mismo capítulo 8 de la carta a los Romanos, versículos 11 a 14, dice: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, teniendo una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Te das cuenta dónde apunta este texto? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si vos sos un verdadero, una verdadera hija de Dios, vas a querer ser guiado por el Espíritu de Dios. Ahora, la naturaleza pecaminosa puede obtener alguna victoria de vez en cuando en tu vida, pero nunca te va a hacer feliz volver atrás. Nunca vas a estar satisfecho. Pablo dijo en el versículo 15: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. No hemos recibido el Espíritu Santo para volver otra vez atrás a la vieja vida. Ustedes no necesitan decir: yo no estoy viviendo como debería y me pregunto si realmente soy un hijo de Dios. Escucha bien lo que continuó diciendo Pablo. Él dice: sino el Espíritu, lo que hemos recibido es el Espíritu que nos adopta como hijos y nos permite exclamar: Abba, Padre. Y en Romanos 8:16 añadió: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos
hijos de Dios. Como vemos, la palabra Abba es un término arameo que significa padre. En realidad es un diminutivo utilizado por los niños pequeños para dirigirse a su padre. Sería el equivalente a papito, un término cariñoso. Revela intimidad y confianza frente al formalismo y al legalismo. Luego Pablo continúa en Gálatas 4, versículo 7, diciendo, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, el Espíritu nos da la experiencia y el testimonio de ser hijos de Dios. Y siendo un hijo o una hija de Dios, podemos llamar a nuestro Dios Abba, Padre, Papito, porque el Espíritu de Dios está dando testimonio a nuestro espíritu. Y como acabamos de decir, esta es la experiencia maravillosa de ser un hijo de Dios, de sentirse un hijo de Dios. Hay muchas personas en la actualidad que creen que la única forma por la cual alguien puede tener esa experiencia hoy es ya sea alcanzando un alto grado de santificación en el que tienen que llegar a ser santos perfectos, o bien recibiendo manifestaciones especiales del Espíritu. Insisten en que si no alcanzas ese tipo de nivel nunca vas a tener esa experiencia. Pero permitime asegurarte, si sos un nuevo creyente o un creyente recién nacido, que podés tener una experiencia como hijo de Dios sin alcanzar esos niveles. Porque a la posición de hijo de Dios se llega a través de la fe en Cristo Jesús. Muchas veces, cuando algunas personas creen haber alcanzado un elevado nivel espiritual, tienden a considerarse superiores a los demás. Sin embargo, siempre somos como niños pequeños e insensatos. Siempre estamos llenos de ignorancia, de terquedad, de pecado, de temor, de debilidades. Nunca llegamos a ser maravillosos. El Señor Jesucristo sí que lo es. Y la fe en Él nos proporciona una experiencia única. Yo creo en las experiencias y pienso que mucha gente hoy necesita tener una experiencia con Dios. Una vez un célebre predicador solía utilizar expresiones muy llamativas. Y cierto día, predicando en una iglesia, dijo, la vieja naturaleza pecaminosa que usted y yo tenemos es como un viejo gato muerto. Y lo que tenemos que hacer es inclinarnos, tomar al gato por la cola y arrojarlo bien lejos como podamos. Otro día, otro predicador que le escuchó usar esta ilustración, le dijo a este pastor, estimado pastor, yo escuché aquella experiencia, aquella ilustración que te habló del gato muerto, pero usted olvida que el viejo gato muerto tiene 7 vidas. Y aunque usted lo arroje lejos, va a volver al día siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente vas a tener en tu vida cristiana momentos de fortaleza y de debilidad. Y ocasionalmente caerás en pecado. Lo importante es que renuncies pronto a ese pecado y que te aferres a seguir los lineamientos y el camino que Jesucristo nos ha marcado. El hecho es que nunca vamos a llegar a ser santos perfectos de Dios. Pero sí podemos vivir la experiencia de ser hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Volvamos a la lectura de Gálatas 4, versículos 6 y 7, donde leemos, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Así
que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Muchas veces vos y yo avanzamos con pasos lentos en nuestra vida cristiana y no tenemos demasiadas experiencias espirituales con Dios. Entonces la vida se vuelve monótona. Pero hay otras ocasiones, especialmente cuando Dios nos somete a una prueba, donde podemos alcanzar una hermosa experiencia del compañerismo con nuestro Padre Celestial. Necesitamos sentirlo como nuestro papá, como nuestro Padre. Recordemos lo que Pablo escribe en Romanos 8:16. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Queridos hermanos, no te deseo ningún problema, pero creo que es generalmente en los tiempos de dificultad, en los tiempos en los que estamos atravesando por problemas, cuando Dios se hace manifiesto y real en nuestras vidas. Y yo espero que algún día vos tengas una experiencia semejante con nuestro Padre Celestial. Dios nos hace sentir su presencia como una realidad viva precisamente en los tiempos de aflicción. Cuando Pablo se encontraba preso, pudo decir, escribiendo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 16 y 17, en mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. El Señor estuvo con el apóstol Pablo en los momentos de suma prueba. Y Él también estará con vos en los momentos en que estés atravesando problemas y situaciones difíciles. Y decime si no es tranquilizador y no es alentador tener un Padre como Dios. En momentos como estos, como los que estamos viviendo, en estos momentos de pandemia, de tantas situaciones difíciles, donde escuchamos la cantidad de contagios y de muertes, Dios nos dice a cada uno de nosotros las palabras citadas en Hebreos capítulo 13, versículo 5. No te dejaré, jamás te abandonaré. Amén. Volvamos a leer Gálatas 4, 5, donde dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Y ya se cumplió ese tiempo, el tiempo en que Dios había profetizado, tiempos de gracia, tiempo en que los cielos bajaron a la tierra, en el que Dios mismo fue enviado y se hizo carne. Cuando leemos en Juan 1:14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.